12 minutos pasan de las 11 de la mañana, venimos un poco atrasados, 12 grados la temperatura. Charlamos durante todos estos días sobre los jóvenes, la participación, la política. Un poco tenía que ver con algunas mediciones que hicieron algunas encuestadoras de el terreno que va perdiendo Milei en la juventud y la intención que tiene el gobernador Kicillof lanzando este movimiento de Derecho al Futuro para la Juventud. Y hablábamos de el compromiso de los jóvenes, de qué piensan hoy, cómo es la militancia, cómo es el laburo en las aulas. Yo charlaba con algunos directores de escuela, con algunos docentes. Y mucha gente me recomendó a esta persona con la que vamos a charlar ahora por su laburo con los estudiantes y en la escuela. Andrés Dragudnovsky, me va a decir si lo dije bien, es docente, es investigador, es profesor de historia, labura con los pibes, trabaja en el modelo ONU, bueno, hace un montón de cosas. Hola Andrés, Marianela, todo el equipo de Sonar Radio te saluda, buen día. ¿Qué tal, Marianela? ¿Cómo andás? Gracias por invitarme. Está bien el apellido, si no, bueno, te vamos a decir Andrés. Dragowski. No, la verdad esto de tener apellido difícil es un karma de toda la vida. Cambiátelo, ¿por qué no te lo cambiaste? Ay, me encanta cómo queda, perdón, me parece muy estético, sí. Está muy bien. Bueno, sí. Sos docente y laburás en uno de los modelos que más se conoce en relación a las cosas que se hacen en las escuelas secundarias. Esto que nos planteamos nosotros, ¿no? Vos me mandaste una de tus notas y uno de los trabajos, y me parecía súper interesante esto de cómo volvemos a las aulas, ¿no? ¿Cómo es el laburo ahí? ¿Qué tienen que hacer los docentes que todos los días están ahí? ¿Cómo los pibes se plantean eso? ¿Cómo le puedes contar a alguien cómo son los chicos de hoy? No, y es difícil, la verdad te voy a decir, es difícil porque, a ver, vos me presentaste desde el punto de vista de la colaboración en los modelos ONU, como para contextualizar un poco. Un modelo ONU es un juego de simulación de una reunión de las Naciones Unidas en donde los alumnos tienen que representar una delegación, un país, dialogan con otros grupos de estudiantes, escriben, estudian y respetan las formas diplomáticas y generan un proyecto, un algo, digamos, ¿no? Es una de las cosas más lindas que se hacen hoy en las aulas de la Ciudad de La Plata. La verdad hay una movida que se viene haciendo desde hace bastante tiempo, que es la de la Asociación Civil Simulacros Educativos Río de la Plata, pero al mismo tiempo ya empieza a haber como réplicas, como proyectos propios, como experimentos que van surgiendo en distintas escuelas, en donde cada escuela quiere tener más de esa experiencia y genera sus propios modelos. En el Nacional de La Plata, por ejemplo, tenemos un modelito interno, que se va generando masa crítica y uno se pregunta, bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene esta clase de juegos que convoca a los estudiantes a salir de la escuela, o inclusive dentro de la escuela a salir del aula para estudiar más, cuando el sentido común de la época indica que los estudiantes no estudian, ¿no? En paralelo, porque esta clase de experiencias lindas que ahora podemos profundizar un poco, a ver, las aulas siguen siendo lugares difíciles, digamos. Lugares en donde, a ver, para decirlo en criollo, los profes la reman en dulce de leche, en donde tenemos que enseñar cosas básicas, como por ejemplo, ni siquiera qué es la Guerra Fría, qué es la colonización de América, no gritar, no ponerse desodorante en público enfrente de toda la gente, higiene personal. Ay, vos sabés que cada docente con el que hablamos nos dice, estamos enseñando el ABC. ¿Esto es así? De la sociabilidad. Vos y yo nos saludamos en la calle, nos abrazamos, hola Andrés, hola Marianela, ¿cómo andás? Urbanismo básico. No es que los pibes no lo hagan, no son simios, digamos, más allá de que los profes hagamos el chiste a veces. Pero sí hay algo de instrucción antropológica básica que hoy se esté haciendo en las escuelas. Por ejemplo, el tema del espacio personal, el tema de los abusos, el tema de la vinculación en redes sociales. Los pibes tienen un aprendizaje DESI o una cultura sexoafectiva que se ve en las aulas, hecha polvo. Los pibes tienen una cultura sexoafectiva en donde viven transgrediendo límites todo el tiempo. Entonces las escuelas están reparando zonas muy básicas de la convivencia. No violarse, no faltar, cosas que vos decís, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el tema con esto? Si nos metemos en esta, caemos en el estereotipo de las escuelas están prendidas a fuego. La sociedad está prendida a fuego. Porque las escuelas son termómetros sociales. Ahora bien, en paralelo, las escuelas siguen siendo, y esto es algo que en todas las jornadas de capacitación docente los profesores coincidimos, posiblemente ser uno de los últimos espacios de resistencia que tiene la sociedad. ¿Por qué? Porque es un lugar en donde nos encontramos, en donde ¿cuál es la motivación del aula? Y el conocimiento. Es uno de los últimos lugares en donde la razón de vinculación es algo puro, ¿no? No es un interés económico. Se estudia por una nota en tal caso, pero el interés es puro en tal caso, por lo menos es ilustrado, etc. Ahora bien, eso tampoco alcanza, porque el sistema educativo tiene una lógica
de administración del conocimiento, donde, y la verdad se pone denso. Yo no sé si todos los pibes quieren leer el Facundo, ¿no? Sí. O a mí me tocó hoy a la mañana discutir la estructura económica del socialismo real. A mí me encanta porque yo soy un enfermo, un ñoño. A vos te puede interesar porque sos periodista, pero, sí, a ver, nos reúne un interés de café, donde vamos a tomar a hablar del tema, sí, obvio. Eso que el aula común y corriente no genera, porque el aula común y corriente es burocracia, o sea, se administra eso, sí permiten hacerlo estas actividades extracurriculares, en este caso el modelo ONU. Claro. Las escuelas, a mi juicio personal, han adoptado el modelo ONU como parte más o menos explícita o implícita de su plan institucional, o por lo menos le dan facilidades, o por lo menos no le ponen cara de perro, eso ya es un montón. Sí. ¿Por qué? Porque, inclusive, el modelo no es una cosa que trastoca las escuelas. Hace que los chicos salgan del aula, los directivos tienen que empezar a hacerlos seguros, los inspectores tienen que avalar un montón de cosas. Es una bueno, pero pará, yo no me quiero poner en abogada del diablo, pero son los mismos docentes, son los mismos inspectores, son los mismos pibes, es lo mismo. ¿Por qué en el modelo ONU vos decís logramos despertar un algo? Efectivamente todos lo tienen, o lo tenemos, pero estamos hinchados las pelotas. No sé, como vos estás hablando de estos términos también voy. Quizá vos vas como docente y tenés vos también en tu casa un montón de lío, no podés pagar las cosas, no llegás a fin de mes. Roto, pero sí. No, y el pibe, claro, y el pibe. Sí. Me dijeron que eras un fenómeno. Pero sigo trabajando, pero tenés razón. Bueno, somos las mismas personas. Y entonces, las mismas personas, pero se nos cambia un microchip. ¿Por qué? Bueno, es posible, eso me da un poco de esperanza a mí, quiero decir, en este día negro que tengo. Porque todo. Bueno. ¿Por qué? Porque queremos estar ahí. Queremos. Claro, elegimos una actividad extracurricular en donde es como que se retoma ese viejo concepto que es reunirnos por el conocimiento, para gozar del conocimiento o gozar de una actividad que nos edifique, pero a diferencia del aula común y corriente, con los modelos ONU o las actividades extracurriculares, ya sean, yo hablo modelo ONU porque es de lo que sé, pero pueden ser torneos, olimpiadas, ¿no? Cosas que los pibes elijan porque quieren estar ahí. Entonces, en el querer estar ahí, hay un magneto, hay un microchip que se prende en función de lo que a esa persona le es relevante, lo que se llama aprendizaje significativo, ¿no? Sí. La persona entiende, o sea, todas las personas entienden que hay que estudiar para aprobar exámenes y que la escuela secundaria está bien porque es relevante. Por suerte no hay que salir a explicar eso de cero, pero no todos dicen, sí, la verdad, Guerra Fría es un tema interesantísimo. Y no. Es grande, cuando la gente quiere entender por qué está pasando la guerra ruso-ucraniana, claro, ahí sí se dan cuenta, lo de Guerra Fría es importante en serio porque si no, no entiendo a Putin, digamos. Claro. O no entiendo el conflicto árabe-israelí. Bueno, suele pasarte cuando sos grande que decís, claro, pensar que en la escuela un día me dijeron, en el colegio un día me dijeron que esto era importante para tal cosa y yo no le di pelota. Claro. Bueno, también pasa, es una época de la vida en la que uno por ahí... ahora, yo tengo la sensación de cuando hablamos en estas cosas que esta distancia con los pibes tiene que ver con un montón de factores y que se ha dado en un montón de tiempo y nos ha pasado por encima, porque a veces nosotros hacemos notas acá y te dicen, bueno, no, estamos trabajando en la problemática de las apuestas ilegales de los chicos. Bueno, claro, flaco, te pasó por encima, porque los pibes tienen celular, porque tienen la billetera, porque los padres le ponen guita, nos pasó por encima. Sí, claro, sí, está presente. La participación estudiantil, cuando aparecen estos espacios, tipo modelo ONU o cualquier otra actividad, a mí lo que me parece es que tienen esto de que convocan sobre la base del interés del alumno y del profesor. Sí. Y ahí pasan 2 o 3 cosas distintas. Por un lado, el pibe entiende que ahí hay algo que le va a dar algo. Y entiende no solamente eso, sino que los saberes que acumuló en la escuela, por ejemplo, leer, escribir, debatir ciertos temas, los puede poner en juego y construye una valoración con eso. Conoce a otros estudiantes que piensan igual. Okay. Y ahí se mide virtuosamente, ¿no? En términos a veces aparece que la competitividad tóxica, a ver quién gana más menciones y esas cosas, como en un deporte, digamos, pero, aparece una cosa de encontrarse con una persona y nos edificamos mutuamente y nos alimentamos mutuamente. La verdad que los modelos ONU son experiencias totalmente virtuosas porque cualquier docente que haya acompañado sale diciendo, si esto fuese todo el tiempo la escuela, estaría buenísimo. Tendríamos un problema menos, porque claro, por lo menos no tendríamos el problema de la indiferencia y la desidia juvenil, porque aparte el modelo ONU lo que tiene es que tiene una exigencia académica gigantesca, se estudia un montón, más que para un examen normal, se estudian temas de una complejidad que se ven solamente en algunas facultades, por ejemplo, ya estamos hablando de estudios superiores, sí,
Y aparte genera comunidad, genera pertenencia, que eso es algo que también falta en las escuelas. Claro. Muchas escuelas tienen resuelta la parte de la comunidad, ojo, pero también es cierto que en las escuelas muy grandes o escuelas en donde tienen otras problemáticas, la pertenencia está desdibujada o pasa por otro lado, y los clubes terminan siendo la pertenencia del estudiante. Que la pertenencia para el joven lo es todo. Por eso hace unos años el tema de las tribus urbanas. Sí. ¿Sabés qué? Mira, te voy a decir algo, no sé, vos corregime porque el que sabe de esto sos vos, pero me animo. En la semana hablamos con una de las consultoras que midió, con Manager and Fit, y midió a los jóvenes, y nos decía, los adultos tenemos un problema porque, por ejemplo, los pibes se juntan a, ¿cómo se dice? Farmear Áurea. Sí. Disculpame, perdóname, soy una señora mayor. Se juntan a farmear Áurea y se juntan en una plaza y se vuelven a ver a la cara y se hablan y se sientan ¿y qué hacemos los adultos? Nos cagamos de risa de eso. Bueno, claro, pero ese farmear Áurea es algo divertido. A mí hace poco los chicos en un recreo me invitaron a farmear Áurea y ¿Cómo gané. te fue? No sé cómo ¿Ganaste? Gané, ¡Qué capo que sos! Vos sos un capo en serio, Andrés. Pero digamos, lo que decís es el verse la cara. Los pibes quieren verse la cara. Pero quieren verse... a ver, ese verse la cara físicamente, que por ahí en las redes sociales está desdibujado. En el modelo ONU y las Olimpiadas y los torneos, los pibes se ven la cara y ponen el cuerpo. Y entran en una serie de reglas en donde tienen que hacer cosas performáticas con el cuerpo. Por ejemplo, particularmente en los modelos de Naciones Unidas, los chicos tienen que vestirse diplomáticamente, tienen que adoptar una oratoria, se comunican protocolarmente, cumplen horario, cosas que uno dice, bueno, pero los chicos en la escuela detestan el horario. No. Pasa que en la escuela no entienden el porqué del horario de la escuela, pero el horario del módulo no lo entienden a la perfección. Claro. Entonces, cosas que en estos juegos extraprogramáticos son cosas que inclusive parecen de la escuela vieja, porque el estereotipo del alumno ideal de las viejas escuelas, y el chico que está con el blazer, con los anteojitos, el estereotipo del alumno, bueno, eso es lo que hacen los chicos ahora en los modelos de Naciones Unidas. ¿Y pasa en todas las escuelas? Digo, ¿ustedes lo charlan como...? No, lamentablemente no pasa en todas las escuelas. A ver, la realidad es que hay una gran divergencia entre escuelas públicas y privadas, como todo, eso es una realidad. Las escuelas públicas tienen serios problemas, desde la infraestructura, desde lo poblacional, pero ojo, tampoco es que hay que hacer el estereotipo de la escuela pública, porque la escuela pública sigue siendo policlasista, digamos. Sí. Todas las clases sociales están en las escuelas públicas. Sí. Y de todas las clases sociales están en la escuela privada. Lo que pasa es que los recursos institucionales que tiene la pública son distintos de la privada. La privada tiene mayor autonomía, entonces el directivo convoca a 3 o 4 profesores, compila, les escribe el permiso, obviamente se hacen los seguros con los inspectores, porque a ver, a nivel regional, a nivel inspector, el sistema es el mismo. ¿Sí? Hay una inspección de pública y una inspección de privada, pero la ley es igual para todos, digamos, ¿no? Entonces las privadas tienen como una vocación de ir más porque tal vez detectan más rápidamente esto de, esta clase de actividades me permiten encauzar un perfil de estudiante. También es cierto que las privadas por ahí son más chicas, ¿no? Hay pocas escuelas privadas de muchas divisiones, en cambio hay muchas escuelas públicas de muchas divisiones. En las escuelas públicas sí hay muchas trabas burocráticas, la verdad es que, la problemática del sistema público, ¿no? Sí. Hay como una serie de cuestiones distintivas. Y en relación al momento del país, a la situación económica, la participación de los pibes en la política, también pasa mucho que muchas escuelas tienen centro de estudiantes, por tradición, otras ya no tienen, otras nunca tuvieron, pero digo, vos, esa participación de los pibes o la preocupación por decir, voy a votar a Milei, no lo estoy diciendo en tono peyorativo, digo, voy a votar a Milei porque estoy cansado nos decía la especialista de la consultora, muchos pibes votaron a Milei no porque ellos estuvieran convencidos, sino porque vieron a sus padres frustrarse durante 30 años con un modelo peronista y dijeron, vamos a votar a uno que venga con la motosierra y saque a todos estos, ¿no? Está buena la pregunta. ¿Cómo es? Yo me acuerdo cuando se estaba gestando el fenómeno de la libertad avanza, el fenómeno Milei, pongamos años 2017, 2018, pre-pandemia, digamos, para decirlo de una manera, ya se iba viendo emergentes. Y a mí me costaba conversar con colegas porque el discurso hegemónico de la época era, el progresismo académico, el correctismo, el discurso políticamente correcto de la izquierda académica. Entonces decir que los pibes se estaban haciendo de derecha eran como un contrasentido, como contraintuitivo. Hoy decir que los pibes son de derecha es como un dato de la observación política. Ahora, eso es 2017-2018, pre-pandemia. Pasó mucha agua abajo del río. Yo lo que estoy viendo, esto es una
la anécdota docente individual, pero confiando en mi intuición, lo que veo es que ya pasó el momento. Los pibes ya no, la rebelión de los pibes ya no es por derecha. Yo lo que veo es que los pibes, a ver, la rebelión de los pibes es en base a, por ejemplo, tomando esta clase de juegos extracurriculares académicos como vara, que es una buena vara, ¿por qué? Porque convoca a los pibes movilizados. Yo lo que estoy viendo es que son pibes críticos. Tienen ganas de discutir. Mira. No es que no haya pibes que votan a Milei, no es eso, pero no es el mismo volumen y el mismo tipo de legitimidad que en la prepandemia. Decir, yo voy a votar por el antisistema, y no es esa la opinión mayoritaria. Sí volvemos como una idea del joven rebelde que discute y que lee. Ay, qué bueno, que un joven rebelde que discute y que lee es un montón. Pero porque son espacios muy acotados, ese es el tema. Por ahí es poco el efecto negativo, la otra cara de todas esas cuestiones es que esta clase de juegos extraprogramáticos de tipo más político, intelectual, convocan a cierto nicho. Claro. Y en la sociedad actual, y vos lo sabrás como periodista, las mediciones se hacen por nicho ahora. Sí, claro, obviamente. ¿No? Entonces hay una demanda fragmentada. Vivimos en una sociedad de demandas fragmentadas y de ofertas fragmentadas. Entonces, los pibes que van a esta clase de juegos, a los modelos ONUS, son, a mi juicio, los que más ganas de leer, escribir y debatir tienen, pero bueno, hay que ver qué tan representativos son de los estudiantes. Pero si uno toma eso como el indicador de joven politizado, que es un buen indicador, y no estamos en el contexto de cómo era la prepandemia, ¿no? No está. Bueno. A mí me dijeron que eras un copado. Intento. No, creo que ganaste. Tengo todo en las aulas. Tengo aulas en donde me divierto, aulas en donde tengo que poner cara de perro, aulas en donde salgo diciendo me revalido como docente y aulas en donde salgo diciendo a mí la docencia me encanta, yo la docencia la revalido todo el tiempo y los modelos de Naciones Unidas a mí me revalidan la fe en la docencia. Porque me hacen acordar de por qué tengo ganas de hacer lo que hago. Claro. Porque hay pibes que quieren estudiar y quieren tirar para adelante. Pasa que hay que ir a buscarlos. Hay que ofrecerles algo más. El aula no alcanza, ese es el tema. ¿Te puedo invitar a que vengas a la radio una mañana que puedas? Sí, me gustaría que charlemos un poco más, porque y aparte acá con la mesa, porque para mí es como muy importante entender a los pibes y a las pibas, pero también darles esas herramientas, ¿no? Pasa mucho que por ahí vos tenés jóvenes que estudian periodismo y que, y que vos los ves que no encajan en algunos lugares y vos te preguntás por qué, y yo creo que porque nosotros no les estamos dando lo que necesitan, o no estamos entrando en su mundo para dárselo, ¿entendés? O su mundo todavía no tiene lenguaje para poder decir qué tienen para ofrecer. Correcto, ¿no? Puede ser. O no les dan pista, o la pista que quieren no la encuentran. Dale. Sigamos conversando. Me va a encantar, porque además tengo un montón de mensajes de un montón de gente que me pide tu teléfono. Ahora se van a chorear todos esta nota. No, pero sigamos trabajando. Me gustaría mucho que lo charlemos acá y me gustaría que me cuentes qué hiciste para ganar en el patio del colegio, porque te cuento, mira, ¿qué hice? Le dije a un pibe, te voy a desaprobar, una cosa así le dije. Pero lo dije en el marco de la confianza y los pibes con eso dijeron, no, el profe que te desaprueba, Aura. Listo, ya está. Entonces, a ver, un profesor que te dice la cara, te voy a desaprobar es un montón. Pero en el contexto del torneo de Farmear Aura era como una especie de comodín. Mira. Bueno, vas aprendiendo cosas nuevas también vos, Andrés. Claro. Está muy bien. Sí. Andrés, gracias por la charla, es un placer y hablamos después para acomodar para la semana que viene cuando vos tengas un rato y lo hacemos. Y además me gustaría, para poder charlar con los pibes también, digo, de estos que participan, me gustaría tener a los chicos en la radio. Sí, vamos trabajando. Dale, genial. Dale. Gracias por todo, un abrazo grande. Abrazo para todos por ahí. Bueno, Andrés Dragunowski, bueno, me encantó.